Bueno, ha estado estudiando el caso venezolano. Hoy lo tenemos además para escuchar un enfoque nuevo, distinto de la situación venezolana. Siempre, como digo yo, es bueno abrir la mente y también practicar la escucha presto al punto de vista de otros para tener un criterio más amplio y, si es posible, acertado con relación a la situación de Venezuela y en general, pues, ¿no? De muchos acontecimientos del mundo. Carmen Beatriz Fernández es consultora política y también es CEO de Data Estratégica, aspirante doctoral e investigadora del Center for Internet and Digital Life de la Universidad de Navarra. Y bueno, con ella vamos a estar por teléfono, se encuentra en España, ella es venezolana, así que bueno, con los dos pretendemos hacer este análisis político. Les doy las buenas tardes y la bienvenida a Carmen, que está por teléfono, para que sepa que ya está al aire. Carmen. Hola, Gladys, encantada de estar con ustedes aquí. Y encantada también de tenerte, Carmen, y Dimitri en el estudio. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias a usted, a ambos, por Hola, aceptar. Dimitri. Bueno, y aquí tenemos dos visiones sobre una situación que a veces cuesta hasta explicar internacionalmente, cuando a uno le toca por diferentes razones hasta viajar y te dicen qué es lo que pasa en Venezuela, por qué no se logra el cambio en Venezuela si la situación es tan precaria y una mayoría del país quiere finalmente pues romper con la dominación y tener oportunidades desde todo punto de vista y calidad de vida. ¿Por qué no termina de llegar? Y vemos fenómenos, situaciones como la de enero, particularmente en la Asamblea Nacional, con los que se dicen supuestamente diputados de oposición, actuar de una forma que cuestiona a una mayoría también por indebida. Pero bueno, con este hecho particular me gustaría que comenzáramos hacia dónde está apuntando Venezuela con este comienzo del año en el poder reconocido internacionalmente, avalado, apoyado por una mayoría de Venezuela en el mundo, que es el poder legislativo. A los dos, entonces, nuevamente, buenas tardes y bienvenidos. Comenzamos con quien es consultora política, con Carmen Beatriz Fernández. ¿Hacia dónde vamos? De acuerdo a los Sí, bueno, elementos que se asoman. efectivamente, como bien vienes haciendo el recuento, ¿no? O sea, creo que lo ocurrido en los primeros 10 días del año marca lo que puede ocurrir en el 2020 y lo que puede ocurrir en el 2020, si lo leemos por estos 10 primeros días, pues sugiere un conflicto permanente, ¿no? Efectivamente, lo que ocurrió el día 5 pues fue, si lo vemos estrictamente de lo que implicó la jugada, digamos, este intento de apropiarse de la Asamblea Nacional como la única institución política legítima, no solamente legítima a ojos internacionales, sino con prestigio, con la única institución política venezolana que mantiene una reputación, digamos, respetable. Entonces, ese intento de hacerse con la Asamblea por la fuerza fue, yo creo que costoso para Maduro, y las pruebas son que cerca de 80 países, tú tenías cerca de 60 países que reconocían a Guaidó, la Al frente de presidencia la de la Asamblea oposición. Nacional de Guaidó. Pero a raíz de lo ocurrido en los primeros días del año, tuviste casi 80 países rechazando esa jugarreta, digamos, ese pretender tomar por la fuerza la Asamblea. Entonces, ante ese indicador solamente pareciera que la jugada le salió más bien costosa a Maduro. Sin embargo, yo creo que también fue en alguna medida costosa para Guaidó, porque creo que aunque digamos que el análisis estrictamente de la mano, el análisis estrictamente de la partida pudiera parecer ventajoso para Guaidó, lo cierto es que hoy estamos en una situación un poco más complicada de la que estábamos en noviembre, Claro, la ¿no? realidad es que cómo Entonces, va a ser también, y disculpe que la interrumpa para darle también entrada a Dimitris Pantaula en este análisis que hacemos político, pero una de las preguntas que uno se hace es cuál va a ser la situación de la Asamblea Nacional, más allá de lo que pues es la opinión internacional, la opinión incluso de la mayoría dentro del país con relación a quienes son reconocidos como los miembros de la directiva de la Asamblea Nacional para este 2020, pero independientemente de cuál va a ser la dinámica toda la semana. ¿Qué va a pasar mañana, por ejemplo, nuevamente cuando se pretenda hacer una sesión en la sede del Poder Legislativo? Bueno, la realidad es que hay una dinámica de confrontación que uno dice cuánto más pues, se puede mantener
Y por otro lado también, qué tipo de reacciones internacionales puede generar. Ya hemos visto algunas, pero igual esa es una de las preguntas que uno se hace. De acuerdo a este hecho, que además es como todavía, si el del 2018 fue cuestionado, imagínense este, además por la fuerza, de la forma que se hizo, burda, también, bueno, se sabía iba a ser rechazado por esa comunidad internacional. Entonces uno dice, ¿qué es lo que se pretende o qué es lo que están esperando si era una cosa obvia que iba a ser rechazada? La pregunta se la dejo también a Dimitris Pantaula, a quien tenemos acá en el estudio. Eh, sí, buenas tardes de nuevo. Creo que la estrategia de gobierno es jugar con la confusión que puede generar un acto como esto que ha pasado el 5 de enero. Es claro que en el nivel internacional, como hemos dicho, hay un rechazo en las acciones de del gobierno de Nicolás Maduro, pero al mismo momento en el público internacional, digamos, hay una confusión de lo que está pasando en Venezuela. Es una cosa muy difícil de explicar y de entender. Y esto siempre favorece el que tiene el control y el poder. Entonces yo creo que la estrategia fue de confundir el mundo y también dar un mensaje a los aliados internacionales que son muy poderosos, que son miembros incluso de la ONU, de Seguridad De Naciones Unidas. sí, que él está en control del país y, y dejar atrás un 2019 que fue muy cuestionado, especialmente el primer 6 meses, el primer semestre, cuando Guaidó abiertamente desafió, digamos, el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, Maduro, digamos, su legitimidad está cuestionada hace mucho tiempo. No creo que puede perder mucho más porque para los ojos de ellos que lo oponen ya no tiene legitimidad. Y de sus amigos, dependiendo de qué apoyo le están prestando. Ellos que quieren hacer en Venezuela inversiones o quieren apoyarlo económicamente, creo que ven con ojos buenos, como hizo Rusia, en este caso la actitud de Maduro, y los otros que tienen un apoyo más o menos moral, digamos, o ideológico, quizás son indiferentes. De lo que pueda pasar esta semana, y estoy de acuerdo absolutamente con la otra analista, es que la polarización y el conflicto que tenemos en Venezuela hace muchos años, pero muchísimos años, va a continuar. No parece que hay una posibilidad de un acuerdo entre las fuerzas políticas, digamos, otras que tienen mayoría en la calle o en votos y otras que tienen control institucional, de llegar a un acuerdo para que Venezuela salga de este infierno político, económico y social que está viviendo. Así es, pero también, bueno, uno sí se pregunta, se sigue preguntando eso de por qué tomar una decisión de esta naturaleza que sabía que iba a ser cuestionada nuevamente, porque además es por la fuerza, entonces todavía mayor, bueno, el cuestionamiento interno y también internacionalmente a lo que es la actuación de estos supuestos diputados que se dicen opositores y aun cuando tratan de ver o hacer ver que no tienen ningún tipo de responsabilidad en esa acción particular de figuras como Brito o como Parra, por mencionar a dos de varios, igual pues es muy obvio que está a la mano de una u otra forma, ¿no? También o pareciera estar a la mano del sistema, del régimen, dentro de esa actuación en el poder legislativo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué están buscando cuando es tan burda la actuación? O sea, es tan provocadora desde todo punto de vista a lo que ya venía siendo la posición nacional e internacional de quienes consideran pues esto está mal, esto es indebido. Le pregunto a Carmen Beatriz Fernández, porque además la posición de la oposición ha sido no responder a estos nuevos llamamientos a supuesto entendimiento, encuentros, Noruega diciendo, bueno, vamos a ver, nos volvemos a sentar, y dice, basta, basta, lo que pasó en la Asamblea Nacional no puede ser aceptado y eso te conduce más bien a una posición ya más radical, contraria a lo que podría ser este espacio de conversación. Entonces le pregunto a Carmen Beatriz Fernández si esta posición de la oposición es correcta, es acertada dentro de lo que estamos No atravesando. estoy oyendo, se metió un ruido. Ah, caramba. Entonces la pregunta es si la posición de Guaidó y de la oposición de no estar nuevamente intentando acercamientos a través de escenarios como el de Noruega es correcta en medio de lo que estamos atravesando y con el argumento utilizado además. Ah, sí, sí. Es que bueno, fíjate, yo creo que lo que vimos en enero desde las filas de Maduro es una cosa de alguna manera predecible porque responde a un patrón de comportamiento de Maduro y es casi una pulsión suicida, ¿no? En el sentido, es el famoso salto adelante de Maduro, que es
si algo está mal, siempre puede estar peor. Y entonces hace los escenarios más complicados, como decía Dimitri, quizás más confusos de explicar y de entender a los ojos internacionales, pero es una jugada de tipo juego suma cero, donde se arriesga mucho y arriesga el todo por el todo. Es decir, huye hacia adelante, y si adelante tiene el precipicio, pues vaya el precipicio, y hace todos los desenlaces posibles mucho más complicados. Entonces, eso pasó con Noruega. O sea, lo que pasó ahora el 5 de enero fue de alguna manera lo mismo que pasó con Noruega. O sea, Noruega era una oportunidad para normalizar la vida política del país, como lo era una oportunidad de normalizar la vida política del país que se hubiera elegido con la sesión plenaria y de una manera normal, de una manera relativamente armónica, que es para lo que sirve precisamente el Parlamento. Pero nada de eso es posible con Maduro porque es un patrón de conducta que muchas veces cuesta entenderlo, ¿no? Es un todo o nada. Entonces, y eso tiene un nombre, digamos, en teoría de juegos, es lo que llaman los juegos suma cero, que es el juego de ping-pong o el juego de ajedrez. Si tú ganas es porque yo perdí, y si yo gano es porque te hice perder a ti. Entonces, esas son unas actitudes que si uno lo analiza desde estrictamente la jugada, tú dices, bueno, la jugada le salió mal a Maduro y ganó Guaidó. Sí, relativamente sí, porque ganó más prestigio, digamos, ganó más si apoyo se y cree, reconocimiento de lo que está teniendo. Popular. Claro, pero al final hace todos los desenlaces mucho más complicados y lo que hace falta en Venezuela es que tú logres unos mínimos acuerdos de ganar, que era lo que buscaba Noruega, pero que se demostró que no podía hacerse con Maduro como negociador principal. Y ese es el puzzle, digamos, el rompecabezas o el laberinto en el que está metido Venezuela. Claro, pero por ejemplo, la pregunta que le hacía también es que con relación a la última posición de Guaidó y de la oposición de, bueno, no seguir estando en ese tipo de escenarios como el de Noruega para hablar y hablar y hablar y no llegar a nada, y más con la demostración, la última, del 5 de enero de este 2020. Sí, exactamente. Yo creo que, a ver, no, yo creo que si viene una delegación de Noruega tiene que ser porque ha hablado previamente con los interlocutores. Me parece extraño que se presente una delegación sin hablar previamente. Claro. Si lo hicieron, pues probablemente hay razones por las que negarse a participar, ¿no? Ahora, Noruega o cualquier escenario de negociación que sea efectivamente una negociación, al final va a terminar pasando, ¿no? Porque esa pulsión suicida de Maduro no va a arrastrar a todo el chavismo. Hay mucha gente del entorno cercano de Maduro y particularmente el entorno que ha hecho negocio, que se ha beneficiado de hacer negocios con el gobierno de Maduro, que presiona porque haya una solución. Porque si no, cada día que pase será también peor para ellos. Lo acabamos de ver con las sanciones estas que acaba de lanzar el Departamento del Tesoro hacia lo que se ha venido llamando la fracción CLAP, ¿no? Sí, exacto, pero igual también ahí viene la pregunta de qué podría venir a propósito de esta posición que, bueno, consideran pues ustedes dos como especialistas, Dimitris Pantaúlas y Carmen Beatriz Fernández, que es parte, pues responde a una estrategia nuevamente de Maduro y de su entorno, pero al final de cuentas, bueno, puede derivar en qué, porque ahora que podría venir, bueno, empezó el 2018 con el tema de las presidenciales, pero este 2019, perdón, y este 2020 comienza con el tema parlamentario y al final, bueno, hemos visto una acción que es cuestionada por inconstitucional en el Poder Legislativo, que puede derivar de esa acción. Ya vemos que una mayoría dice, basta, no puede ser, inaceptable, hay sanciones, pero ¿qué más? ¿Por qué se jugaron esta del poder, de esta manera del Poder Legislativo y qué consecuencias puede tener? Le pregunto a Dimitri Pantoulas. Claro, también tenemos que pensar que quizás la acción de Maduro
tampoco Maduro controla todas las acciones y todos los resultados. Fue una acción quizás improvisada y después no le salió nada bien el día siguiente en términos internacionales. Así que también tampoco es que el gobierno controla el futuro de cualquier acción, ¿no? Pero de lo que puede venir es que tenemos que ver de nuevo qué pasó en 2019 y después del segundo semestre vemos que Maduro está bastante fortalecido en el poder comparando con el primer semestre del año. Y creo que cuando estás en el poder tú piensas siempre que estás encima de los demás y puedes seguir en el poder por mucho tiempo. Entonces hay errores que haces en la estrategia, en la táctica para mantenerte. Creo que esta acción el 5 de enero fue Evidencia eso. evidencia de esto. Sin embargo, Maduro sigue en el poder, responde en el teléfono, como decimos en Miraflores, y él está esperando que va a haber una recuperación económica que le va a dar una legitimidad. Cierto oxígeno también. Oxígeno Claro. y legitimidad entre sus seguidores y lograr en unas elecciones eventualmente parlamentarias que vienen este año, en cualquier momento, ganar la Asamblea Nacional y seguir adelante lo máximo que puede en el poder. ¿Puede ganar la Asamblea Nacional por la vía de los votos? Absolutamente. Si la oposición no participa, claro que sí. Pero si la oposición participa, claro que no. es una mayoría. Es una mayoría clara. Aunque hayan irregularidades en el proceso, o por lo menos la gente que cuestiona el proceso organizado por este CNE considera que no se debe participar porque no hay garantía de un respeto al voto. Pero aun cuando las condiciones que tengamos no sean supuestamente favorables, igual se ganaría. Sí, en términos electorales creo que el gobierno de Maduro no llega a 30%. Con 30% no ganas ninguna elección. Claro, pero bueno, la pregunta también es que entonces en qué escenario se va a mover o qué es lo que vamos a ver por parte de las fuerzas de los representantes tanto de oposición como de gobierno para este 2020, hacia dónde van a apuntar. Ya vemos hacia dónde está apuntando Maduro, hacia dónde puede apuntar la oposición. Le pregunto a Carmen Beatriz Fernández con lo que tenemos como escenario. Sí, sí, bueno, estoy en buena medida de acuerdo con Dimitri, ¿no? O sea, es clarísimo que habrá elecciones parlamentarias este 2020, ojalá hubiera también elecciones presidenciales que sustituyera el vacío de legitimidad del 2018, pero las del 2020 pues son incuestionables y allí puede pasar pues cualquier cosa, ¿no? Ahí en el espectro opositor tenemos gente que está dispuesta a ir a elecciones como sea y en las condiciones que sea, y en el otro extremo del espectro opositor tú tienes gente que no quiere participar en elecciones a menos que se den las condiciones óptimas. Y en el gran medio creo que está, como siempre, la mayoría más sensata. O sea, hay que luchar por las condiciones electorales y hay que lograr un mínimo de condiciones electorales, pero aspirar a tener unas condiciones óptimas es absolutamente irrealizable, pues, ¿no? Es una cosa que no podría aspirarse a ello porque está fuera de lo posible, digamos. Entonces, yo creo que este aliento que ha recibido Guaidó y que ha recibido la Asamblea Nacional o la mayoría de la Asamblea Nacional, los 100 diputados, de alguna manera debe aprovecharse para insuflar nuevamente el ánimo electoral, luchar por las condiciones, pero sin duda tener en el cronograma que hay elecciones. Y si confiamos en lo que ha venido siendo el patrón de conducta de Maduro, del salto adelante, esas elecciones muy probablemente van a ser precipitadas. Precipitadas, exactamente. Yo creo que nos van a poner a hablar de esto para los próximos días, semanas y bueno, quizás no tantos meses, ¿no? Pero en cuanto a esta posición de Juan Guaidó de separarse de la militancia del partido, de permitir que lo dejen trabajar como un independiente, venezolano, ciudadano, en defensa de los derechos fundamentales de todo el país. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo interpretan? ¿Y hasta qué punto puede realmente él representar a una mayoría opositora, donde sabemos que hay matices, donde sabemos que hay, bueno, diferentes posturas? Dimitri. Bueno, es que creo que Guaidó ya le toca presentarse como la opción unánime de la oposición. Entonces, dejando su partido Voluntad Popular incluso y
desafíos que tiene estar dentro de un partido donde hay otra persona, figura dominante, que es Leopoldo López. Creo que ya es un acto de una estrategia para el futuro, que quiere presentarse tanto como candidato presidencial eventualmente si hay unas elecciones en Venezuela, pero también para unificar más las fuerzas opositoras. Y creo que, regresando un poco sobre el tema de Noruega, creo que una de las decisiones por qué no se ve Guaidó o sus representantes con Noruega es porque es un acto hacia la fracción radical que lo apoyó en la asamblea el 6 de enero. 5 y 6. Entonces, creo que decidió que dijeron que se iban a abstener, pero y al final apoyaron lo que consideran ellos era algo lógico, o sea, que tenían que apoyar. Y una cosa más, que con el 5 de enero, con Maduro, una cosa que logra es el desaliento y la desesperación de las personas que apoyan a la oposición o el cambio en Venezuela. Con una actitud tan prepotente, digamos, la gente piensa que no hay manera de salir de esto que está viviendo el país a través de los canales electorales institucionales. Y entonces el resultado al final, ¿qué es lo que vamos a ver en Venezuela, además del conflicto político? Pues, ¿en qué escenarios va a estar, creen ustedes, trabajando la oposición venezolana y el grueso de la población, pues, con qué ánimo, ¿no? Porque están planteados o se está planteando o van a buscar, como decía también nuestra otra invitada, Carmen Beatriz Fernández, que se desarrollen las elecciones parlamentarias con la idea de conquistar por la vía de los votos el poder legislativo y bueno, la gente no está con ese ánimo de participar siempre que no están dadas las condiciones para un proceso transparente, confiable. Entonces, la pregunta que uno se hace, bueno, ¿cuál va a ser la dinámica de la población a, al, a la par de la dinámica de los líderes de oposición en Venezuela? ¿Cómo lo ve usted, señora? Carmen Beatriz Fernández, quien es consultora política, CEO, data estratégica, aspirante doctoral e investigadora del Center for Internet and Digital Life de la Universidad de Navarra. Ya la tenemos por teléfono, por razones obvias, está fuera del país. Y Dimitris Pantaoulas es investigador, académico y consultor internacional en política, especializado en Venezuela y en América Latina. De hecho, me están comentando que se cayó la llamada con la señora Carmen Beatriz Fernández. Le voy a tener que repetir la pregunta, pero bueno, ya que la retomamos la conversación con ella y también quisiera el punto de vista de Dimitris Pantaoula como investigador académico. Tiene 10 años viviendo en Venezuela, estudiando el caso específicamente de Venezuela y también de América Latina, que no está para nada fácil. Este es un problema latinoamericano y de eso también podemos hablar en los minutos que restan de esta entrevista de hoy, de este análisis político que pretendemos hacer con ambos especialistas. Le decía, profesora Carmen Beatriz Fernández, sobre el tema del comportamiento de la mayoría de los venezolanos y en paralelo a lo que pretenden los líderes o los dirigentes de oposición. ¿Cuál cree va a ser la dinámica? Porque vemos a un Maduro y entorno procurando que se desarrollen unas elecciones favorables para ellos, con las cuales puedan tomar a través de los votos el control del poder legislativo. Pero, en definitiva, ¿cuál cree puede ser el comportamiento de los venezolanos, del grueso que quiere cambio, y de esos líderes de oposición? ¿Me escucha? Es que hay problemas en la comunicación con ella, sí. Bueno, pero entonces vamos a intentar nuevamente retomar la llamada y ver si en algún momento podemos, aunque sea, desarrollar esta última pregunta y despedir a quien es consultora política. Pero dejo el mismo planteamiento a nuestro invitado en estudio, el investigador académico y consultor internacional en política, Dimitris Pantaoula. ¿Qué cree usted? ¿Cuál puede ser la dinámica de acuerdo a lo que estamos viendo? Porque además hay un país que está, o una ciudad, ni siquiera podemos hablar de un país, pero sí hay ciertos características en Caracas, por ejemplo, y incluso me comentan de algunas zonas también del interior que podrían estar dando la idea de cierta mejoría en el terreno económico, cierta reactivación. Entonces, bueno, una de las dudas que surge es si esto sigue así, que tanto puede la población venezolana pues acoplarse al sistema político porque económicamente está mejor o estaría mejor. La población venezolana está totalmente cansada, ¿no? en esta polarización y en este conflicto político. Y lo hemos visto incluso en los últimos llamados de Juan Guaidó, aunque tiene absolutamente la razón después de esto que pasó hace unos días en la Asamblea Nacional, en las movilizaciones de calle que llamó eran una centenaria de personas, son muy pocas, ¿no? Para un evento tan trascendental. Entonces, digamos que la población y en general en ninguna parte del mundo puedes tener una
un país, una población que se moviliza 20 años o 10 o 3 años continuamente. Normalmente por eso hay las elecciones donde la voluntad del pueblo se expresa. En Venezuela tienes muchísimas protestas, muchísimos conflictos, 2017, 2018, Pero sí, 2019. podemos arrancar desde el 2002. Sí, 20 años, sí, más o menos. pero recientemente, digamos, Ujú. 2017 fue de los más fuertes, ¿no? Y No hay entonces población que aguante tantos es años, tanto mucho, tiempo con por eso, protestas de calle, ¿no? por eso hay las elecciones donde las diferencias entre los ciudadanos se cambian y se arreglan. Entonces, el pueblo venezolano está cansado y quiere participar en las elecciones, es profundamente democrático, ¿no? La mejoría económica, esto viene, no es una mejoría, es un reacomodo de la economía venezolana, donde Maduro y sus aliados, Rusia y China más que todo, han decidido dejar unas fuerzas del mercado libres. Me imagino Hugo Chávez no estaría nada de acuerdo con esto, pero un cambio, una apertura económica a la Rusia en los 90 que va a cambiar totalmente las relaciones económicas dentro del país, y esto se ve aquí en Caracas más que todo, ¿no? En las partes, el este de Caracas y también el oeste. Un reacomodo económico, pero ¿qué tanto puede haber también reacomodo político dentro de este mismo sistema? Si me preguntan, normalmente cuando hay reacomodo político de esta naturaleza, estos que sufren no, después de cierto momento son las clases populares. Y yo si fuera gobierno ya estaría muy preocupado de las clases populares y no de la clase media alta en el este de Caracas. ¿Por qué? Porque las desigualdades ya son enormes y la pobreza llega en niveles que nunca se han Un visto porcentaje antes. altísimo. Pero vemos que, por ejemplo, esta dolarización, entre comillas, porque realmente no es como tal una dolarización, es parte de ese reacomodo económico que tenemos en Venezuela, pero está circulando esa Parcial. moneda y está circulando a todos los niveles, digamos, desde el punto de vista económico. Vemos que el dólar está llegando también a las zonas populares, la gente se está transando en esa moneda. Absolutamente. ¿Hasta qué punto eso está de una u otra forma mejorando la condición de vida de Por, esos venezolanos? por Pregunto. cierto tiempo lo va a mejorar, pero la acumulación del dinero normalmente va a ser hacia arriba, hacia el gobierno, o sea, las personas afines del gobierno o las clases élites y no a la población. Esto se ha visto incluso en Chile o en otros países. Yo no estaría nada optimista para el futuro económico de Mm. Venezuela y su impacto en la política. Yo creo que estos que diseñan esta economía nueva de Venezuela no toman en cuenta qué significa para su futuro lo que va a pasar. No es garantía de nada. Para nada. Y Lo algunos pueden estar contrario, de pensando eso. más bien que con esto alargan el poder. Puede largar unos meses, un año. Mm. Bueno, es la reflexión de Dimitris Pantaula, investigador académico y consultor internacional en política especializado en Venezuela y América Latina. Es griego, vive desde hace 10 años en Venezuela y ha hecho estudios sobre nuestro país desde este punto de vista político. Nuevamente con Carmen Beatriz Fernández, consultora política, es CEO, data estratégica, aspirante doctoral e investigadora del Center for Internet and Digital Life de la Universidad de Navarra. Es venezolana, pero está allá en España. Y bueno, la tenemos en línea a ver si es posible que entonces nos responda esa pregunta que dejábamos de acuerdo a su punto de vista, y a veces también es bueno conversar con personas que están fuera de Venezuela, que ven las cosas hasta distinto, pues toman en cuenta elementos que quizás uno aquí dentro de esa dinámica diaria de conflicto no considera, y por eso también la idea de este programa es tener otros criterios y que podamos, bueno, justamente con esos especialistas, con estos especialistas invitados, ampliar el nuestro, el propio, con relación a la crisis nacional. Le pregunto cómo ve usted desde afuera la dinámica de la misma población venezolana y un poco en función de la dinámica de los líderes de oposición venezolana. ¿Podrían amalgamarse o la oposición no va a lograr, de acuerdo como tenemos hoy día el país y la crisis, reactivar el apoyo de una mayoría que sí quiere cambio, pero que está cansada? Sí, bueno, creo que, a ver, son varias cosas, ¿no? Y la pregunta engloba varias cosas. En primer lugar, yo creo que lo que está viendo Venezuela, y coincido allí con el profesor Dimitri, es una normalidad absolutamente fingida y es una venta de ilusiones de una supuesta recuperación que se basa en indicadores tan poco confiables como que esté circulando el dólar. Eso no es en lo absoluto una recuperación económica. Cuando tú vas a los números duros, tú te das cuenta
cuenta que lo que ha pasado en Venezuela es una dramática reducción de la economía. La economía venezolana, el tamaño de la economía venezolana es hoy un 25%, o sea, una cuarta parte de lo que era cuando Maduro asumió el poder. Entonces, yo creo que tiene que haber una convicción y una convicción consensuada en todo el país de que cada día de Maduro en el poder es un día que va a ser peor para Venezuela, independientemente del cálculo chiquito de si esta mano la ganó Maduro o la ganó Guaidó. Ese cálculo pequeño de ir analizando mano a mano o jugada por jugada quién ganó la jugada no es lo que importa, porque estamos inmersos en una dinámica perder, donde estamos todos saliendo perdiendo de todas estas jugadas sucesivas. Y precisamente lo que se trata es emprender un sendero ganar, que implica motivar o interactuar o llegar a acuerdos mínimos con el entorno madurista que no sea suicida. Eh, y creo que eso es indispensable como salida del laberinto, ¿no? Lo que vimos el día 5 de enero tiene que convencer a algunos aliados de Maduro, incluidos a Rusia como aliado geoestratégico. El régimen de Maduro es incapaz de ejecutar planes complejos. Y si es incapaz de ejecutar planos complejos en esa naturaleza relativamente sencilla, como era esa orquestación que terminó saliendo mal y tan burda, pues mucho menos son capaces de ejecutar planes complejos en términos de políticas públicas y políticas económicas. Esa es la tragedia. Claro. Entonces, creo que debemos salirnos un poco del análisis de quién ganó esta jugada y quién ganó esta mano, ¿no? No, de verdad, es uno lo que busca también entender en función de ese, que es un elemento más dentro del escenario político, al final cómo se va a desarrollar Venezuela o cómo va a avanzar o cómo se va a mover Venezuela en los próximos meses sobre la base de lo que tenemos. Y hay un punto importante ahí de los planes políticos vinculados a los planes sociales, a los planes económicos, porque aquí la realidad es que, bueno, pasan los días, pero uno no ve ningún tipo de reordenamiento en ese sentido. La economía pues pareciera que está retomándose, reactivándose, pero como bien decía también nuestro invitado Dimitri, al final es como un reacomodo, pero no necesariamente es que haya mejoría. Entonces uno se pregunta, bueno, de la mano de estas políticas, entre comillas, que existen en el plano de político justamente, no están para nada mejorando las condiciones de los venezolanos. Y aquí la reflexión final para terminar, tanto con nuestro invitado Dimitris Pantaula en estudio como con Carmen Beatriz Fernández, quien se encuentra por teléfono en España. Sí, no, la reflexión final es que Venezuela entra en un año muy complicado. Lo hemos dicho, en lo económico sí hay un reacomodo, hay unas cosas nuevas del mercado que se dan la impresión de una liberalización, incluso de una libertad a las personas de elegir cómo gastar o cómo ganar algo de dinero, pero en un país donde la electricidad, agua, servicios públicos, todos están en colapso, no podemos decir que Venezuela está en un buen camino económico. El tema de salud, que quizás, o la inmigración que no hemos tocado. Y en lo político, yo creo que desgraciadamente no parece que este año va a ser un año de un gran cambio. Más que todo el gobierno de Nicolás Maduro no está dispuesto, parece, de hacer dejar ningún espacio a la oposición, a la mayoría venezolana, digamos. Y yo soy muy pesimista que este año va a ser un año de consolidación, quizás, de esto que estamos viviendo hoy. Claro, ellas así un poco con el término coloquial, están buscando correr la arruga todo lo que puedan para mantener el poder, es así. Mientras tanto, los venezolanos sufriendo. Y señora Carmen, ya para terminar. Claro. Yo no soy tan pesimista como el amigo. Creo que este va a ser un año tremendamente complicado. Sin embargo, creo que puede ser un año que se den cambios, porque la presión que está generando Venezuela sobre el continente en términos del éxodo y las implicaciones que eso tiene para los sistemas de salud de los países, sistemas laborales y sistemas
sistemas sanitarios de los países vecinos es muy complejo de manejar, pero además de eso creo que el régimen Maduro se está haciendo costoso incluso para sus propios aliados y volvemos al episodio tan bochornoso del principio de año, de hace unos días apenas, que eso representa, si es verdad que Rusia, por ejemplo, estaba detrás y Putin estaba por detrás de la orquestación de esa jugada, la jugada salió tan burda y salió tan mal, tan grotesca, que eso tiene incluso efectos reputacionales para Claro. el propio Putin, que es un hombre que valora enormemente su reputación. Y aunque alguna gente pueda dudarlo, pero en realidad el poder de Putin se sostiene sobre todo en lo que se ha venido llamando el poder blando, que es una mezcla de reputación con estrategias comunicacionales y el uso de la fuerza al mínimo de lo necesario, ¿no? Lo que pasa es que a mí también me cuesta creer que esa jugada, por ejemplo, de enero en la Asamblea Nacional no haya sido medida desde todo punto de vista. Hay que ser muy ingenuo para pensar que se sorprendieron del resultado. Porque al final, bueno, es básico, es lógico que haciéndolo de la manera como lo hicieron, iba a tener ese resultado. Y se iba a ver ante el mundo, pues obviamente como una acción a la fuerza, de golpe, de facto, de hecho, así como se hizo. Entonces uno se pregunta, bueno, ajá, no lo sabían. Personas que además están tan corridas en esta materia política y lo hemos visto actuar de diferentes maneras, pues ya durante estos 20 años. Entonces uno dice, bueno, lógico que vieran que el resultado iba a ser ese, ¿no? O sea, yo creo que no estaban dando puntadas sin dedal. Digo, Bueno, el 6 de enero no creo que no lo esperaban, ¿no? ¿sí? El 5 sí, el ¿Pero y qué espera? 6... Ok, pero es lógico. Bueno, vamos a hacer esto va a tener este resultado, vamos a ser cuestionados por por el mundo entero, porque es lógico de la manera como se elaboró, cómo se estructuró, o sea, qué resultado distinto podía tener a ese que vimos. Lo vamos a ver pronto, vamos a ver cuánto va a durar esta nueva asamblea apoyada por Nicolás Maduro. Mm. Y yo no estoy tan seguro que la Asamblea Nacional Constituyente está muy feliz de compartir poder con nuevos actores que no vienen dentro del chavismo. Hay que ver exactamente. Lo cierto es que el futuro es incierto. Y Mucho. uno aquí está haciendo ciertas evaluaciones, análisis, conjeturas, pero al final, bueno, a lo mejor uno puede estar hablando de un escenario distinto dentro de 2 meses. Es así. O dentro de Venezuela es 2 meses. así. Venezuela es así. Gracias a los dos por haber estado en el programa de hoy. Dimitris Pantaula, investigador académico y consultor internacional en política, especializado en Venezuela y en América Latina. Y a Carmen Beatriz Fernández, consultora política, es CEO de Data Estratégica, aspirante doctoral e investigadora del Center for Internet and Digital Life de la Universidad de Navarra. A ambos gracias una vez más por haber estado con nosotros en este programa, en este primer programa del 2020, tratando de hacer análisis de la situación venezolana dentro del terreno político. Gracias y los despido.